La lluvia tamborileaba suavemente sobre el alféizar cuando Mary Thompson abrió los ojos en su nueva habitación del hogar de ancianos, Golden Sunset Gardens. Las 6 de la mañana era una hora en la que la mayoría de los residentes aún dormían, y en los largos pasillos reinaba una tranquila y acogedora calma. Estas primeras horas de la mañana se habían convertido en las más importantes para ella desde que se mudó allí hace 3 semanas. Mary se levantó con cuidado de la cama, se puso una bata beige clara y se acercó a la amplia ventana. Su habitación estaba en el segundo piso, desde donde podía ver un cuidado jardín con senderos sinuosos y antiguos arces. Las gotas de lluvia convertían el mundo exterior en un cuadro de acuarela, difuminando los contornos de los árboles y creando un curioso juego de luces y sombras. A sus 68 años, Mary se encontraba realmente sola por primera vez. Habían pasado ya 6 meses desde la muerte de John, su esposo, pero el vacío en su pecho seguía siendo físico, como si alguien hubiera arrancado una parte importante de su ser. Su hija Sara había insistido en que se mudara al hogar, argumentando que era por su seguridad. «Mamá, allí siempre habrá alguien cerca. Tendrán un excelente cuidado médico y no estarás sola», le decía. Pero la soledad, como descubrió, puede ser aún más aguda entre las personas. Mary pasó la mano por el cristal empañado, limpiando un pequeño círculo. Su ritual matutino de observar la lluvia se había convertido en una forma de meditación, un refugio personal lejos del bullicio de los desayunos compartidos, las actividades grupales y los constantes intentos de los trabajadores sociales por integrarla en el colectivo. Allí, junto a la ventana, podía ser ella misma, la misma Mary que vivió 42 años con su amado esposo en su acogedora casa en las afueras de Cleveland. La habitación se iba llenando poco a poco con la luz de la mañana. En la mesita de noche había una fotografía. Ella y John en su 40º aniversario de bodas. Mary recordaba esa noche. Organizaron una pequeña celebración en su jardín e invitaron a los amigos más cercanos. John insistió en poner música de su juventud. «Bailemos, querida», le propuso entonces. Pero ella, como siempre, se negó, alegando un dolor en la rodilla. Ahora ese recuerdo le traía un profundo pesar. Fuera de la puerta, se escuchaban los primeros sonidos de la casa despertándose. Los pasos suaves de una enfermera, voces apagadas, el sonido de la vajilla desde el ala lejana, donde se encontraba la cocina. Pronto comenzaría el día habitual, con su ritmo predecible y su agenda establecida. A las 8, el desayuno en el comedor común. A las 10, lectura de periódicos en la biblioteca. Al mediodía, ejercicios de fisioterapia, que Mary se esforzaba por evitar. Miró su reflejo en el cristal. El cabello gris recogido en un moño ordenado, las arrugas alrededor de los ojos, que John solía llamar marcas de sonrisas. En otro tiempo había sido diferente. Una joven llena de esperanzas de un pequeño pueblo de Ohio. Aquella joven que amaba ver películas antiguas con Fred Astaire y que soñaba en secreto con bailar con la misma facilidad. Aquella joven cuyos sueños se rompieron en una cruel realidad, una tarde de primavera, hace muchos años. La lluvia se intensificó, transformando el suave murmullo en un sonido firme sobre el alféizar. Mary se sentó en una vieja butaca junto a la ventana, el único objeto que había llevado de su casa, a pesar de las protestas de Sara. En esa butaca había leído cuentos a su pequeña hija, tejido suéteres para su esposo, y pasado largas noches leyendo sus libros favoritos. Ahora era su pequeño rincón de su vida pasada en este nuevo y extraño mundo, donde cada día era igual al anterior, y el futuro parecía tan borroso como el paisaje tras la ventana en una mañana lluviosa. El sonido de las gotas la llevó de vuelta a la primavera de 1971. También llovía entonces, una lluvia fina y molesta que transformaba el patio de la escuela secundaria Riverview en un laberinto de charcos. El baile de graduación se acercaba y toda la clase hablaba solo de eso. Mary aún recordaba el olor de las paredes recién pintadas del gimnasio y el roce del vestido de crepé que su madre había cosido especialmente para esa noche. La memoria reconstruyó cada detalle de ese día. La tela azul claro bordada con pequeñas cuentas,
los zapatos nuevos de tacón bajo, el peinado especial que había llevado 2 horas en el salón de la señora Edwards. En ese entonces, Mary era una de las mejores estudiantes, una chica tranquila y aplicada que pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca. En secreto, soñaba que el baile de graduación lo cambiaría todo, que se convertiría en el centro de atención, radiante y segura de sí misma, como las heroínas de sus películas favoritas. Billy Anderson, el capitán del equipo de fútbol de la escuela, la invitó a bailar. Parecía un milagro. El chico popular, por quien suspiraba la mitad de la escuela, la había elegido a ella. Ahora, casi 50 años después, Mary entendía que había sido una cruel broma planeada. Pero entonces, con sus 17 años, estaba radiante de felicidad mientras Billy la llevaba al centro del salón bajo una suave melodía. Los primeros compases de la música, pasos inseguros, sus manos en su cintura. Todo parecía un sueño mágico. Pero luego sucedió algo que cambiaría para siempre su relación con el baile. Billy pisó intencionadamente el dobladillo de su vestido. Ella tropezó y cayó, agitando las manos de forma torpe. La música se detuvo abruptamente, y en el silencio que siguió, se escucharon fuertes risas. Todos reían. Sus compañeros de clase, los amigos de Billy del equipo de fútbol, incluso los profesores trataban de ocultar sus sonrisas tras las manos. Mary recordaba cómo se quedó sentada en el suelo, sintiendo cómo la costura del vestido, en la que su madre había trabajado tanto, se desgarraba. Recordaba las caras maliciosas de Cindy Parker y sus amigas, quienes aparentemente habían planeado todo. Recordaba cómo Billy se encogió de hombros teatralmente. Lo siento, nena, pero a los osos no se les enseña a bailar. Era una venganza cuidadosamente orquestada por no haberle permitido copiar en un examen de álgebra la semana anterior. Desde ese momento, la sola idea de bailar le provocaba un ataque de pánico. Cuando 5 años después John la invitó por primera vez a una cita y sugirió ir a bailar, ella se negó rotundamente. Él nunca supo la verdadera razón. Mary inventó una historia sobre una lesión en la rodilla durante su infancia. Esa excusa se convirtió en su escudo para todas las ocasiones en las que tenía que explicar su negativa a bailar. En su boda tampoco bailaron. Mary insistió en una ceremonia pequeña en el jardín, sin el tradicional primer baile de los recién casados. John, siempre atento a sus deseos, no insistió. Los años pasaron y su miedo se convirtió en costumbre. Aprendió a evitar cualquier situación en la que pudiera haber baile. Cumpleaños, aniversarios, fiestas, siempre encontraba una excusa para mantenerse al margen. Mary se estremeció ante el fuerte trueno que resonó tras la ventana. Los recuerdos eran tan vívidos, como si todo hubiera sucedido ayer. Miró sus manos, ahora cubiertas de manchas de la edad y arrugas, y aún podían recordar ese momento de humillación. Cada vez que escuchaba música, su cuerpo se tensaba de forma involuntaria, preparándose para una nueva burla que nunca podría repetirse después de tantos años. Detrás de la puerta se escucharon voces. Los residentes del hogar comenzaban su día. Pronto llegaría la enfermera Jenny con sus pastillas matutinas y su sonrisa habitual. Mary sabía que debía levantarse, vestirse e ir a desayunar. Pero ahora, sola con sus recuerdos, por primera vez en muchos años, se permitió pensar. ¿Y si aquel lejano día no debía haber definido toda su vida? ¿Y si ese miedo, que se había vuelto tan habitual, podía superarse? Esa mañana, el comedor estaba inusualmente animado. ¿Han oído? Se muda Grace Anderson con nosotros, anunciaba emocionada la señora Peterson, agitando el periódico matutino. Mary, sentada en su habitual mesa junto a la ventana, no le dio mucha importancia. Nuevos residentes llegaban al Golden Sunset Gardens cada mes. Removía su avena lentamente, observando cómo la lluvia convertía el jardín en una acuarela borrosa. Grace apareció durante el almuerzo. Una mujer alta, esbelta, con una postura impecable y un cabello completamente blanco, recogido en un elegante moño. A pesar de su edad, que no debía ser menos de 75 años, cada uno de sus movimientos irradiaba una gracia especial. Parecía no caminar, sino flotar entre las mesas, sonriendo amablemente a las miradas curiosas.
Es la misma Grace Anderson del New York City Ballet, susurraban alrededor. Dicen que bailó en los escenarios más importantes del mundo. Mary, involuntariamente, se tensó al escuchar la palabra bailó, pero algo en la apariencia de la nueva residente hizo que mantuviera la mirada fija en ella. Tal vez fue esa tristeza apenas perceptible en los ojos de Grace, que contrastaba tanto con su sonrisa amable. Su primera conversación ocurrió unos días después. Mary estaba sentada en la sala común, intentando leer un libro, pero constantemente distraída por el sonido de la lluvia tras la ventana. Grace se acercó silenciosamente y se sentó en la silla vecina. Es un clima perfecto para los recuerdos, ¿no crees? Dijo con una voz suave y melódica. En su tono no había ni rastro de intrusión, esa que Mary tanto temía en las nuevas relaciones. La lluvia me recuerda a la música, continuó Grace, mirando por la ventana. Cada gota es como una nota en una sinfonía infinita. Mary quiso guardar silencio, como solía hacer cuando alguien intentaba iniciar una conversación, pero algo en las palabras de Grace tocó una cuerda en su alma. A veces, esa sinfonía suena como un requiem, respondió, sorprendida de su propia sinceridad. Hablaron durante toda la tarde. Grace le contó sobre su vida en el ballet, no sobre los triunfos y las ovaciones, sino sobre el trabajo diario, el dolor en los músculos, las caídas y los fracasos. Sobre cómo, a los 45 años, una lesión de rodilla puso fin a su carrera. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó. Aprender a bailar de nuevo. No en el escenario, sino para ti misma. Encontrar la alegría en el simple movimiento, cuando el mundo entero te dice que tu tiempo ya pasó. A la mañana siguiente, Mary vio por primera vez cómo Grace practicaba en el invernadero. Movimientos simples y fluidos, más parecidos a una meditación que a un baile. Se quedó de pie junto a la puerta, sin atreverse a entrar, pero Grace notó su reflejo en el cristal. «Únete», le dijo sin volverse. «Solo estoy mirando», respondió rápidamente Mary, sintiendo cómo el miedo habitual le oprimía la garganta. A veces, mirar es el primer paso hacia el movimiento, observó Grace con suavidad. ¿Sabes? En el ballet hay un concepto llamado primera posición. No es un movimiento complicado, es solo una forma de estar de pie. Pero sin ella, no puedes comenzar a bailar. Guardó silencio, dando a Mary tiempo para reflexionar sobre esas palabras. Nunca he sabido bailar, confesó finalmente Mary, sorprendida de sentir la necesidad de compartir eso. Nadie nace sabiendo bailar, respondió Grace. Es como la lluvia. Primero caen gotas aisladas, luego se convierten en corrientes y al final crean todo un mundo de sonidos y movimientos. Se giró hacia Mary. ¿Quieres que te muestre cómo escuchar la lluvia con todo tu cuerpo? En sus ojos no había burla ni condescendencia, solo comprensión y un cálido sosiego. Mary negó con la cabeza, pero no se fue. Permaneció de pie junto a la puerta del invernadero hasta que Grace terminó su sesión matutina, observando cómo la lluvia tras la ventana acompañaba cada movimiento de la anciana bailarina. Algo comenzó a cambiar en su alma, una pequeña grieta en el muro del miedo que había construido casi 50 años atrás. Solo siente el suelo bajo tus pies, dijo suavemente Grace una semana después. Estaban de pie en el invernadero vacío temprano por la mañana, cuando la mayoría de los residentes aún dormían. Mary se movía de un pie al otro con inseguridad, sintiéndose como un elefante torpe al lado de la grácil Grace. Imagina que tus pies echan raíces, como los árboles tras la ventana. Continuó Grace, sin presionar ni apurarla. No eran clases de baile en el sentido tradicional. Grace las llamaba conversaciones con el cuerpo. Sin música, sin movimientos complicados, solo respiración y ejercicios simples. Inhala profundamente. Imagina que el aire te llena desde los dedos de los pies hasta la coronilla, decía. Mary cerró los ojos, tratando de seguir las instrucciones. La luz matutina se filtraba a través de sus párpados, y en la distancia la lluvia susurraba. Día tras día, se encontraban en el invernadero. Grace le enseñaba a sentir su cuerpo, no a luchar contra él ni a avergonzarse de su torpeza, sino a aceptar cada movimiento como una parte de sí misma. Tu cuerpo recuerda cada historia de tu vida,
decía. Cada alegría, cada dolor. Solo hay que aprender a escuchar esas historias sin juzgar. Poco a poco, Mary empezó a notar cambios. Su espalda se enderezó. Su respiración se volvió más profunda. Ya no se quedaba sin aliento al subir las escaleras al segundo piso. Incluso el dolor en la rodilla, esa excusa que había usado durante tanto tiempo, se volvió menos perceptible. El cuerpo es un narrador sorprendente, comentó Grace una vez. Siempre dice la verdad, si estamos dispuestos a escuchar. Una mañana, Grace llevó un pequeño reproductor de música. Al ver el pánico en los ojos de Mary, dijo tranquilamente, solo vamos a escuchar. A veces, la música cuenta historias mejor que las palabras. Encendió algo lento, casi inaudible, los sonidos de un piano que recordaban a las gotas de lluvia. Cierra los ojos, le sugirió. Imagina que cada sonido es un toque en tu alma. Comenzaron con balanceos, movimientos apenas perceptibles, más parecidos al vaivén de la hierba bajo el viento. No pienses en cómo se ve, decía Grace. Piensa en cómo se siente. Mary se sentía incómoda, pero en el invernadero vacío, a solas con Grace, esa incomodidad era menos aterradora. Poco a poco, los movimientos se volvieron más libres. Grace mostraba ejercicios simples para las manos, como las alas de un pájaro que planea sobre las nubes, decía. Mary aprendía a moverse lentamente, prestando atención a cada músculo, a cada articulación. En el baile no hay correcto o incorrecto, explicaba Grace. Solo está tu propia historia, contada a través del movimiento. Un día, mientras hacían estiramientos, Mary, inesperadamente para sí misma, le contó sobre el baile de graduación. Las palabras fluyeron solas. Sobre el vestido azul, la cruel broma, los años de vergüenza y miedo. Grace la escuchó en silencio, sin interrumpir, solo puso su cálida mano sobre el hombro de Mary. ¿Sabes?, dijo después de una larga pausa. A veces, las heridas más profundas nos enseñan los movimientos más importantes de la vida. A finales del mes, Mary ya podía realizar una secuencia sencilla de movimientos con música. No se parecía a un baile en el sentido habitual, más bien a un río fluyendo, al vuelo de hojas otoñales, al lento baile de las gotas de lluvia sobre el cristal. Estás empezando a escuchar la música dentro de ti, comentó Grace un día. Eso es lo más importante, aprender a escuchar tu propio ritmo. En otra ocasión, Grace llevó un pañuelo de seda, largo, translúcido, del color de las olas del mar. Esto ayuda a sentir el movimiento del aire, explicó, mostrando cómo mover las manos para que la tela fluyera y flotara. Mary repetía los movimientos con cuidado, fascinada por cómo un simple trozo de tela se convertía en una extensión de su cuerpo. Por las noches, cuando estaba sola en su habitación, Mary a menudo se paraba frente al gran espejo de la puerta del armario. Miraba su reflejo, intentando ver los cambios de los que hablaba Grace. A simple vista, todo parecía igual. La misma mujer canosa con ojos cansados, las mismas arrugas, los mismos movimientos inseguros. Pero algo indescriptible estaba cambiando por dentro. Cada día traía nuevas dudas. Ayer, durante el almuerzo, la señora Peterson notó cómo Mary, con más suavidad de lo habitual, alcanzó la sal y exclamó: «¡Miren! Nuestra Mary ahora es toda una bailarina». Varias personas en la mesa rieron, sin malicia, pero esa risa la llevó de inmediato a aquella desdichada noche de graduación. Apenas pudo terminar su comida. En las llamadas telefónicas semanales con su hija, Mary no mencionó ni una palabra sobre sus sesiones con Grace. Sarah siempre había sido práctica, como su padre. «Mamá, a tu edad tienes que tener cuidado», decía cuando Mary simplemente mencionaba a su nueva amiga. «Lo importante es no caerse, no lastimarte». Esas palabras le causaban amargura. ¿Acaso, a los 70 años, la vida debía reducirse solo a la precaución? Grace parecía leer sus pensamientos. ¿Sabes qué es lo más difícil del baile?, le preguntó un día durante una sesión. No son los movimientos, ni el ritmo, ni la coordinación. Lo más difícil es creer que tienes derecho a moverte como realmente deseas. Hizo una pausa, mirando por la ventana los árboles mojados por la lluvia.
Cuando recién comencé en la escuela de ballet, mi primera maestra decía, el baile es una conversación entre el alma y el cuerpo. Si el alma tiene miedo de hablar, el cuerpo nunca bailará. Por las noches, Mary solía soñar con aquel baile de graduación, pero ahora el sueño era diferente. Se veía a sí misma con el mismo vestido azul, pero en lugar de las caras burlonas de sus compañeros, había una niebla espesa a su alrededor, y la música sonaba como el murmullo de la lluvia. En el sueño, ella bailaba, ligera, libre, sin miedo ni vergüenza. Al despertar, sentía una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Una mañana, preparándose para otra sesión, Mary sacó una vieja fotografía del armario. En ella, aparecían John y ella en el jardín de su casa. Fue un año antes de que él enfermara. John sonreía a la cámara mientras ella miraba hacia un lado, con esa tensión habitual, como si estuviera lista para apartarse en cualquier momento. Perdóname, susurró a la fotografía. Perdóname por no haber aprendido a ser libre a tu lado. Ese día, durante la sesión, estuvo especialmente callada. Grace no la presionó, simplemente le mostró un nuevo ejercicio de equilibrio. Imagina que eres un árbol, le dijo. Tus raíces están profundamente en la tierra, y tus ramas se extienden hacia el cielo. Incluso cuando sopla el viento, el árbol se inclina, pero no se rompe. Mary cerró los ojos, intentando sentir esa conexión entre la tierra y el cielo a través de su cuerpo. Y de repente lo comprendió. Ya no quería ser un árbol, inmóvil por el miedo. Quería ser como las hojas que veía tras la ventana, danzando con el viento. Quiero aprender a bailar de verdad, dijo, abriendo los ojos. No solo moverme, sino bailar, como en esas películas que veía de niña. Grace sonrió, con esa sonrisa especial que parecía iluminar todo su rostro desde dentro. Entonces ha llegado el momento, respondió con sencillez. Pero recuerda, el verdadero baile no empieza con los movimientos, sino con la decisión de ser libre. Esa tarde, al regresar a su habitación, Mary, por primera vez, no cerró las cortinas. Observó cómo los últimos rayos de sol jugaban sobre las hojas mojadas por la lluvia, y sintió que algo dentro de ella estaba cambiando lenta, pero seguramente. Como si el hielo que había aprisionado su alma durante casi 50 años comenzara a derretirse, gota a gota, movimiento a movimiento. Aquella mañana llovía a cántaros. Mary se despertó más temprano de lo habitual, sobresaltada por un trueno especialmente fuerte. El cielo tras la ventana era de un gris oscuro, casi negro, y parecía que la propia naturaleza había decidido organizar un ensayo general para algún gran espectáculo. Estaba a punto de cancelar su sesión matutina con Grace cuando alguien llamó suavemente a la puerta. «Es el clima perfecto para un verdadero baile», dijo Grace, de pie en el umbral. Llevaba su pequeño reproductor de música y aquel pañuelo de seda del color del océano. Sus ojos brillaban con una luz especial que la hacía parecer una niña a punto de compartir un secreto importante. «Vamos al invernadero. Hoy necesitaremos más espacio». El invernadero lucía mágico en el crepúsculo matutino. La lluvia golpeaba el techo de cristal, creando una sinfonía sorprendente, con gotas de distintos tamaños. Las altas palmeras en macetas proyectaban sombras curiosas sobre los vidrios mojados, y los raros destellos de los relámpagos convertían el espacio, por momentos, en un palacio de cuento de hadas. «¿Lo escuchas?», preguntó Grace, apagando la luz. La lluvia está creando su propia música. Cada gota es una nota, cada ráfaga de viento es un movimiento. Encendió el reproductor, del cual comenzó a fluir una melodía suave, una pieza simple de piano que recordaba a una canción de cuna. «Hoy bailaremos con la lluvia». Mary quiso objetar, decir que aún no estaba lista, que necesitaba más práctica, pero algo en la atmósfera de esa mañana la hizo guardar silencio. Grace le colocó el pañuelo de seda sobre los hombros. «Cierra los ojos», susurró. «Siente cómo la tela se desliza por tus manos, cómo la lluvia golpea el techo, cómo la música penetra cada célula de tu cuerpo». Al principio, los movimientos eran inseguros. Un simple balanceo al compás de la música, pasos cautelosos sobre el suelo frío. Pero poco a poco,
Algo empezó a cambiar. Tal vez era la luz especial de aquella mañana, o el ritmo hipnótico de la lluvia, o la sensación de seguridad que creaba Grace con su presencia. Mary sintió que su cuerpo empezaba a responder solo a la música. El pañuelo en sus manos cobró vida, convirtiéndose en un compañero obediente de danza. Subía y bajaba, fluía como agua, dibujando formas curiosas en el aire. Grace le daba instrucciones en voz baja. Imagina que eres parte de la lluvia. Cada gota es un movimiento. Cada trueno es un nuevo giro. Mary dejó de pensar en cómo se veía. Desaparecieron los pensamientos sobre su torpeza, su edad, aquella lejana vergüenza en el baile de graduación. Solo quedaban la música, la lluvia y el movimiento. Giraba entre las palmeras y el pañuelo la seguía como un fiel compañero. En un momento dado, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, con todo su corazón. Esto es bailar, dijo Grace en voz baja, cuando la música comenzó a desvanecerse. No es un conjunto de movimientos memorizados, es una conversación del alma con el mundo. Mary abrió los ojos. En las ventanas del invernadero, el amanecer comenzaba a asomarse, convirtiendo las gotas de lluvia en pequeños diamantes. Se sentía al mismo tiempo cansada e increíblemente viva. «Bailé», susurró, y sonó como una revelación. «Realmente bailé». Grace la abrazó en silencio, y en ese abrazo había más comprensión de la que podrían expresar las palabras. Tras la ventana, la lluvia iba disminuyendo poco a poco, como si la naturaleza también hubiera concluido su baile. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Grace, mientras ambas estaban sentadas en un banco, mirando el jardín que despertaba. Ese baile siempre estuvo dentro de ti. Solo era necesario dejarlo salir. Mary asintió, aún sosteniendo el pañuelo de seda en las manos. Sentía que esa mañana había comenzado un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que ya no había espacio para los viejos miedos. Tras esa maravillosa mañana en el invernadero, la vida de Mary empezó a cambiar, como círculos en el agua tras arrojar una piedra. La primera en notar los cambios fue la enfermera Jenny. «Camina diferente, señora Thompson», le dijo una mañana. «Es como si hubiera rejuvenecido 20 años». Mary se sonrojó, pero por primera vez en su vida, un cumplido sobre sus movimientos no despertó en ella el deseo de ocultarse. En el comedor, ahora se sentaba en la mesa común, y no en su rincón habitual junto a la ventana. Poco a poco, empezó a notar cuántas historias interesantes se escondían tras los rostros arrugados de los otros residentes del hogar. El señor Johnson, un ex músico de jazz, solía tararear viejas melodías durante el desayuno. Antes, Mary evitaba esos momentos, pero ahora se encontraba siguiendo el ritmo con los dedos sobre la mesa. Grace continuaba reuniéndose con ella cada mañana, pero ahora sus sesiones se parecían más a encuentros entre amigas. Podían empezar con ejercicios simples y terminar con largas conversaciones sobre la vida, el amor, la música. A veces se unía la señora Clark, quien antes era considerada la residente más reservada del hogar. Resultó que, en su juventud, había soñado con ser bailarina, pero las circunstancias familiares no lo permitieron. Una vez, durante el almuerzo, el señor Johnson trajo su antiguo tocadiscos portátil y puso un disco de Louis Armstrong. Normalmente, estos momentos musicales espontáneos causaban una leve irritación al personal, pero esta vez algo fue diferente. Mary fue la primera en comenzar a balancearse al ritmo de la música mientras estaba sentada en la mesa. Grace siguió el movimiento. Luego se unió la señora Clark. Pronto, la mitad del comedor se movía suavemente al compás del jazz. Después de ese episodio, nació la idea de organizar noches de baile los miércoles. No eran bailes en el sentido estricto. Muchos residentes eran demasiado frágiles para ello, sino más bien encuentros musicales, donde cada quien podía moverse como quisiera. Algunos simplemente balanceaban la cabeza. Otros daban pequeños pasos apoyados en sus andadores. Mary ayudaba a Grace a organizar estas reuniones, y por primera vez en su vida no se sentía torpe, sino elegante. Incluso las cartas de Mary a su hija cambiaron. Antes eran breves informes sobre su salud y el clima, pero ahora escribía sobre música,
sobre sus nuevos amigos y sobre cómo estaba cambiando su percepción de la vida. Sara notó el cambio en el tono de las cartas y, en una llamada telefónica, le dijo: «Mamá, te noto diferente, en el buen sentido. Más viva, diría yo». En su habitación, Mary colgó el espejo en un nuevo lugar, donde la luz del sol de la mañana creaba una iluminación especial. Todas las mañanas, antes de sus sesiones con Grace, pasaba unos minutos frente a ese espejo, no criticando su reflejo, sino observando cómo su cuerpo despertaba, cómo se movía, cómo respondía a los primeros rayos del sol. Aquel pañuelo de seda del color del océano ahora siempre estaba sobre el respaldo de su silla. A veces, por las noches, cuando la casa estaba en silencio, lo tomaba y dejaba que la tela se deslizara entre sus dedos, recordando aquel baile lluvioso en el invernadero. Esto se había convertido en su ritual personal, un momento de conexión con su nuevo yo, con esa parte de ella que finalmente había aprendido a moverse libremente. En los días de lluvia, que ese otoño eran especialmente frecuentes, Mary ya no se escondía en su habitación. Bajaba al invernadero y observaba cómo las gotas de lluvia dibujaban patrones en los cristales. A veces, otros residentes se unían a ella, y juntos escuchaban esa música natural, cada uno con sus pensamientos, pero unidos por un nuevo entendimiento de la belleza del momento. El personal del hogar comenzó a notar que la atmósfera había cambiado. Menos quejas sobre la salud, más conversaciones y risas en las áreas comunes. Era como si el baile que había comenzado con Mary y Grace se extendiera por todo el edificio, transformando Golden Sunset Gardens de un hogar de ancianos ordinario en un lugar donde la vida seguía latiendo en cada momento. Ese octubre fue excepcionalmente hermoso. Las hojas doradas de los arces en el jardín de Golden Sunset Gardens daban la impresión de que el propio sol había descendido a la tierra. La administración del hogar decidió organizar una celebración de otoño dorado, con música, comida y hasta pequeñas presentaciones de los residentes. Cuando Grace propuso a Mary mostrar su baile con el pañuelo, ella, por primera vez, no sintió deseos de negarse. Ensayaron todas las mañanas durante una semana. Grace eligió la música, una delicada pieza de Debussy, Clair de Lune. «Esta música parece hecha para bailar con el pañuelo», decía. «Tiene gotas de lluvia, reflejos de luna en el agua y el susurro de las hojas otoñales». Mary ya no temía moverse. Su cuerpo había aprendido a escuchar la música y a responder a ella. Un día antes de la celebración, Sara llegó con su esposo e hijos. Al ver a su madre, se quedó asombrada. «Mamá, estás radiante», le dijo tras el primer abrazo. Mary solo sonrió. Sabía que su hija notaría los cambios. Esa noche hablaron largamente en su habitación. Por primera vez en muchos años, Mary le contó a su hija sobre el baile de graduación, su miedo a bailar, y cómo Grace la había ayudado a liberarse de ese temor. La mañana de la celebración amaneció clara y fresca. Decoraron el invernadero con guirnaldas de hojas otoñales y colocaron sillas para los espectadores. Mary estaba frente al espejo en su habitación, alisando las arrugas de un vestido nuevo de color cobre oscuro. «Combina con las hojas tras la ventana», dijo Grace cuando lo eligieron juntas. El pañuelo de seda descansaba sobre la cama, listo para formar parte del baile. Antes de la presentación, Mary se detuvo un momento tras el escenario improvisado. Escuchaba las voces de los espectadores, entre ellos su hija, sus nietos y todos los residentes del hogar. Por un instante regresó el viejo miedo, aquel del baile de graduación. Pero entonces sintió la mano de Grace sobre su hombro. «Recuerda», susurró, «el baile es simplemente una conversación del alma con el mundo. Y tu alma ha aprendido a hablar con tanta belleza». Cuando comenzó la música, Mary cerró los ojos. Las primeras notas, como gotas de lluvia, tocaron su piel. El pañuelo en sus manos cobró vida, convirtiéndose en una extensión de sus movimientos. Ya no pensaba en la técnica o en hacerlo bien. Simplemente dejó que su cuerpo contara una historia. Una historia de miedo y liberación, de dolor y sanación, de un largo viaje hacia su verdadero yo. Bailó la historia de su vida. Cada giro, cada movimiento del pañuelo, cada paso tenía un significado.
El pañuelo ascendía, como los sueños de una joven, descendía suavemente, como los años de matrimonio, giraba en remolinos, como los cambios en la vida. En un momento, Mary abrió los ojos y vio los rostros de los espectadores. La miraban conteniendo la respiración, y en sus ojos no había burla ni juicio, solo admiración y algo parecido a la gratitud. Cuando la música se desvaneció, por un instante reinó el silencio. Luego se escucharon aplausos, sinceros, cálidos, llenos de amor. Mary vio a Sarah llorando, a Grace sonriendo entre lágrimas, a sus nuevos amigos aplaudiendo con alegría. Hizo una reverencia, y el pañuelo en sus manos se alzó por última vez, como despidiéndose de sus miedos. Después de la presentación, se le acercó su nieta, Emily, de 12 años. «Abuela, ¿me enseñarás a bailar así?», le preguntó en voz baja. Mary la abrazó y sintió que se cerraba un círculo. Ahora podía transmitir lo que había recibido de Grace. No solo movimientos, sino la libertad de ser ella misma. Esa noche, Mary estaba junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas. El pañuelo de seda descansaba sobre sus hombros, como un viejo amigo. Pensaba en el largo camino que había recorrido, desde la niña asustada en el baile de graduación hasta la mujer que ahora bailaba su vida. Pensaba en cómo una persona, un día lluvioso, un baile, podían cambiarlo todo. Y pensaba en que nunca era tarde para permitir que el alma aprendiera a volar. Gracias por acompañarnos hoy y por ver la historia de Mary Thompson y su camino hacia la libertad interior a través del baile. Si esta historia de superar miedos, aceptarse y aprender a vivir plenamente te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias inspiradoras de personas que tuvieron el valor de cambiar, sin importar la edad ni las circunstancias. Haz clic en la campanita para no perderte nuestros nuevos videos. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿hubo en tu vida algún encuentro que te ayudó a superar miedos antiguos? Hasta la próxima.